Vale, tema 5, la Guerra de la Independencia y los comienzos de la Revolución Liberal. Parte 1, el reinado de Carlos IV. Carlos IV llega al trono en 1788 con la idea de mantener la política de despotismo ilustrado de Carlos III. Sin embargo, en 1789 estalla la Revolución Francesa, que supone el triunfo de los ilustrados y la caída del absolutismo. Es un nuevo régimen con ideas de ilustrados como Montesquieu, Voltaire y Rousseau, y un liberalismo en el que la burguesía le quita el poder a la aristocracia. Los reyes europeos, incluido Carlos IV, temían la revolución en sus propios países, por lo que deciden declararle la guerra a Francia. Carlos IV decide Reformas de Carlos IV. Carlos IV destituye a los grandes ministros reformistas como Floridablanca y Jovellanos, y en su lugar nombra a Godoy como primer ministro en 1792, una figura similar a la de un valido, pues concentra mucho poder. En 1793 se ejecuta al rey Luis XVI, que era primo de Carlos IV, así que España se une a la coalición contra la revolución, que era una guerra. Y declara la guerra a Francia. La coalición era la unión de todos los países, los absolutistas, frente a Francia, y se rompe la tradicional amistad con Francia. Derrota española, o sea, España pierde, como venía sucediendo. Esto generó elevados costes económicos para España. Entonces, en 1795, España firma con Francia la Paz de Basilea, en la que está aliada con Francia, y Godoy pasa a denominarse Príncipe de la Paz. Crisis económica y social. Llegada de Napoleón en 1799. Como España es aliada de Francia, España está aliada con Napoleón. Y Napoleón decide llevar a guerra contra Inglaterra, pues por Portugal, que era aliado de Inglaterra. Puesto que Francia quería tener a Portugal e Inglaterra estaba aliada a Portugal para que no ganara. Bueno, entonces España lucha en la batalla de Trafalgar en 1805 y pierde. España pierde su flota y se vuelve muy difícil el comercio y la defensa de América. Toda esta situación hace enojar a Napoleón porque Napoleón esperaba que España beneficiara a Francia y no que fuera una empeora. Bueno, como consecuencia de Trafalgar tenemos una crisis económica y social. El país entra en crisis y Godoy tiene que tomar medidas extremas. ¿Cuáles son? Cargar más impuestos, desamortizar las tierras del clero, que ya dijimos que son tierras muy grandes que el clero tiene y que no las puede vender, y allí es donde trabajan sus campesinos, pero en realidad el clero no está haciendo nada. Reducir la actividad de la Inquisición y promocionar las sociedades económicas de amigos del país, como por ejemplo Jovellanos y Floridablanca. Esto provocó una fuerte oposición de las clases privilegiadas. La clase aristocrática está en contra de Godoy por ser un plebeyo que alcanzó el poder por ser amante de la reina. Las clases populares también se vieron afectadas. Provocó que los campesinos se amotinaran por el pago de más impuestos a sus señores, aumentado a pago de impuestos al Estado. Y también había una crisis por epidemias, hambre, miseria. Además de todo esto, estaba el hijo del rey, Fernando, que también detestaba al rey, pues le estaba quitando su poder. En todo este marco se realiza el Tratado de Fontainebleau en 1807. Básicamente, en 1807 se permita entrada francesa, la entrada de tropas francesas en el suelo español, porque Napoleón quería invadir Portugal y decidió hacer el Tratado de Fontainebleau para usar el terreno de España para llegar a Portugal. Otra cosa que fue uno de los objetivos para España en sí era que iban a repartirse Portugal en 3 y una de las partes sería para Godoy, que era muy ambicioso.
¿Por qué se firma? El liderazgo de Napoleón en Europa, que era más que nada no opcional, la ambición de Godoy por tener una parte de Portugal y el deseo de la corte de derrotar a Inglaterra, que era una vez más aliado de Portugal. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de la firma de este tratado? Napoleón engaña a Godoy y se queda con España luego de haber entrado para llegar a Portugal. Las tropas entran en febrero de 1808 y ocupan puntos estratégicos: Barcelona, Vitoria y Madrid. También fue la causante de una crisis dinástica provocada por el hijo de Fernando, que es por el hijo de Carlos, Fernando, que es el motín de Aranjuez. Tema 5.2: el motín de Aranjuez y las abdicaciones de Bayona. Vale, como dijimos, el motín de Aranjuez tiene muchas causas. Por empezar, tenemos que Fernando deseaba el trono y contaba con seguidores para conseguirlo, que era el partido fernandino, formado principalmente por nobles y el clero, que estaban opuestos a Godoy, como ya dijimos. Otro punto es los desastres bélicos, como por ejemplo Trafalgar y la previa guerra contra Francia, que perdieron, por la cual firmaron el la paz de Basilea. Otro punto es el disgusto del clero por la desamortización para resolver la crisis económica, por lo que estaban del lado de Fernando. La dejadez de Carlos IV, también, que dejaba asuntos en su esposa y en Godoy, a quien Fernando, como ya dijimos, odia. Por último, la firma del Tratado de Fontainebleau y la entrada de las tropas francesas es la gota que colmó el vaso. El 19 de marzo de 1808 se desarrolla el motín de Aranjuez. Napoleón había invadido España por Tratado de Fontainebleau y tomado algunos puntos estratégicos como Barcelona, Vitoria y Madrid en 1808, como dije. Vale. Ante esto, Godoy decide trasladar a la familia real a Aranjuez para luego irse a Sevilla y, si era necesario, a América, por miedo. Fernando y los fernandinos deciden manifestarse ante el Palacio Real de Aranjuez. El objetivo principal es la destitución de Godoy, cosa que se logra, y luego la abdicación de Carlos, y que también se logra. Carlos IV abdica en Fernando, que se convierte en el rey Fernando VII. Esto genera una crisis dinástica entre padre e hijo, y Carlos IV decide pedirle ayuda a Napoleón, su aliado, para resolver la situación y recuperar el trono. Napoleón decide invadir España y anexionarla a su enorme imperio, por lo que llama a toda la familia real a Bayona. El 2 y el 3 de mayo, las tropas francesas se enfrentan al pueblo de Madrid, dándole inicio a la Guerra de Independencia, pero eso va luego. Vale, las llamadas abdicaciones de Bayona el 6 de mayo de 1808. Tras el motín de Aranjuez, Napoleón hace reunir a la familia real para solucionar el problema. Carlos y Fernando buscaban el apoyo de Napoleón. Napoleón acusa a padre e hijos de estar detrás de los levantamientos del 2 y el 3 de mayo. Básicamente, unas revueltas que se realizaron en Madrid a causa de la entrada de tropas francesas y de que la familia real estuviera yendo a Bayona y la gente no sabía qué era lo que estaba pasando. Bayona está en Francia, por cierto. Entonces, como Napoleón acusa a padre e hijo de estar detrás de los levantamientos del 2 y 3 de mayo, decide retirar el poder a Fernando y lo hace abdicar en Carlos. Y luego decide retirar el poder de Carlos, que abdica en José I Bonaparte, que es el nuevo rey de España. Fernando y Carlos se quedarán en Francia retirados de la política. José I Bonaparte es el nuevo rey de España, llamado Pepe Botella, y crea el Estatuto de Bayona. ¿Qué es esto? Es una carta otorgada, una imposición redactada por ilustrados españoles con pautas de Napoleón.
En esta escribe reformas para acabar con el antiguo régimen. Y estas eran las reformas: igualdad ante la ley, acabar con privilegios de los nobles y del clero, el fin de los señoríos, abolir la Inquisición, reformar la administración, desamortizar parte de las tierras del clero. Todas estas medidas no se aplican por la guerra. O sea, porque José Bonaparte estaba concentrado en la guerra de independencia, que había empezado el 2 y el 3 de mayo. Y solamente fue apoyado por quienes apoyaron la llegada de los franceses, llamados afrancesados, porque el pueblo español decide no seguirlo, pues veían a José I como un extranjero.